Bendecido día, hermanas y hermanos en Cristo. Hoy, miércoles 25 de septiembre, nos encontramos en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, en la CDMX. La verdad, el día de hoy no pensaba hacer esta transmisión, no lo tenía planeado. Sin embargo, pues Dios me ha dado una señal para poder compartirles un poquito de lo que yo he aprendido, de su bondad, de sus misericordias, de su gracia. Hace unas semanas salí de un centro de rehabilitación cristiano, en el cual, pues gracias a los pastores que van y comparten la palabra de Dios mediante las prédicas, fui aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Me refiero a alimentarme de manera espiritual leyendo la Biblia, en este caso la versión Reina Valera 1960. Les quiero comentar que la Biblia pues es un manual de vida en el cual nosotros podemos obtener el perdón de Dios independientemente de aquellos pecados, de aquellos delitos que hayamos cometido antes. En mi caso personal, pues aún no me considero un santo, ¿verdad? Yo sé que no voy a llegar a ser una persona perfecta, mas sin embargo, en cada oración que pido es que salgan de mi boca palabras de bendición, palabras de aliento para aquellas personas que lo necesiten, como yo en algún caso llegué a estarlo. Yo soy un exadicto, aún estoy en proceso, es una lucha muy fuerte. Entonces este testimonio con poder va dirigido para aquellas personas que tengan algún familiar que esté pasando por algún momento de alguna adicción al alcoholismo, por momentos de rebeldía. Entonces este testimonio les puede servir para aquellas personas que se encuentran en aquella situación o para aquellas personas que tengan a un familiar pasando por esa fea situación que puede ser el alcoholismo, la drogadicción o rebeldía. Miren, quiero hablarles un poquito de este libro. Es un libro que lleva más de 3000 años, está conformado por 66 libros en total. Biblia significa libros, conjunto de libros. Entonces la Biblia consta de 66 libros, dividido en dos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el cual podemos nosotros encontrar consejos, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar un gran consuelo para todas aquellas personas que estamos pasando por momentos de depresión, por momentos de aflicción por cualquier situación. En mi caso, pues estaba yo pues arraigado, estaba yo encadenado, tenía yo los lazos, billetes a causa de la drogadicción, y por causa de la drogadicción, del alcoholismo, pues todo mi entorno, todos los ámbitos a mi alrededor, lo que es el ámbito familiar, el laboral, en cuestión salud, pues todo se me estaba derrumbando y realmente no sabía yo qué hacer. Había yo caído en depresión y esa depresión poco a poco me empezó a llevar a lo más hondo, ¿no? Cometí muchos pecados, muchos delitos, llegué a ofender a muchas personas y hubo un momento en el que sentía que yo ya no podía, por lo cual pedí pues el apoyo a mi familia, a mi madre, pedí el apoyo a mi hermano, quienes pues con mucho amor, con mucho gusto, pues igual llamaron un centro de rehabilitación cristiano, al cual yo llegué a la ciudad de Tulancingo. Bueno, quiero, para que este testimonio con poder tenga fundamento en la Biblia, en lo poco que he aprendido, voy a leerles unos versículos. Voy a empezar con el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que a su santa letra dice: debemos siempre dar gracias a Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Miren, lo que se refiere a este versículo es que nosotros, independientemente de la religión, hoy no vengo a hablarles de religión, vengo a hablarles de un ser poderoso, un ser misericordioso y bondadoso que es Jehová, y de su Hijo Cristo Jesús. No vengo a hablarles de religión, vengo a hablarles de Cristo Jesús y de Jehová, nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando uno empieza a ser agradecido con el Todopoderoso, cuando uno todas las mañanas al despertar en una oración empieza a dar gracias, primero por un día más de vida. Dar gracias por un día más de vida, porque gracias a nuestro Dios Todopoderoso podemos nosotros admirar todo a nuestro alrededor, todo nuestro contorno y todas sus grandes obras del gran arquitecto. También es importante, en mi caso como exadicto, como aún me considero, bueno, aún adicto, estoy en proceso, y para todos aquellos que están viviendo una situación similar a la mía, para todos aquellos que tienen algún familiar interno en algún centro de rehabilitación,
pues dar gracias a Dios, porque nosotros, los adictos que estamos en un centro de rehabilitación, tenemos aún familiares que se preocupan por nosotros, que nos aman. Tenemos familiares que desean vernos bien. Tenemos una familia maravillosa. A veces nosotros los adictos o los alcohólicos no lo entendemos así. Cuando nos internan de manera involuntaria, es decir, cuando nosotros no reconocemos y van las personas de apoyo de algún centro y de manera involuntaria, de manera obligatoria nos llevan, pues no es tan fácil para nosotros el reconocer esa parte, ¿no? Muchos al principio tenemos resentimiento cuando no debe de ser así. Nosotros debemos de dar gracias a Dios por un día más de vida. Debemos de ser agradecidos por tener una familia maravillosa que se preocupa por nosotros y que quiere vernos bien, independientemente de la decisión que hayan tomado, por si es que nos ingresan de manera involuntaria. En mi caso, en mi tercer proceso fue de manera involuntaria. Yo no lo veía de esta manera, sin embargo, leyendo la Biblia, empecé a encontrar consuelo, empecé a encontrar respuestas y me di cuenta que mi familia lo que quiere es verme bien. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de no haberme ingresado de manera involuntaria, posiblemente hubiera estado en un hospital, posiblemente hubiera estado en la cárcel por algún delito que hubiera yo cometido, por estar por las influencias de la droga, ¿no? O del alcohol, o en un caso peor, estar en un panteón. Son las posibles opciones que un adicto puede tener en caso de que un familiar o que la familia no actúe de manera inmediata. Por eso digo que este mensaje, este testimonio con poder va dirigido a aquellas personas que están viviendo una situación de alcoholismo, drogadicción, o algunos familiares que tengan, pues lo que es algún familiar viviendo también en esta situación. Realmente es un proceso muy difícil, es un proceso muy doloroso. Nosotros los adictos en ocasiones no lo entendemos o no valoramos o no aceptamos lo que estamos viviendo. Aparte de eso, es importante también tomar en cuenta y dar gracias a Dios por todas aquellas personas que oran por nosotros. En estos tres procesos he conocido a pastores, a pastoras, a hermanos en Cristo, a personas que no son ni de mi familia, que nunca había visto anteriormente, y sin embargo, estas personas tan bondadosas, pues han orado por cada uno de nosotros los internos, ¿verdad? También dar gracias a Dios por todas aquellas personas que se preocupan por nosotros y que aún sin conocernos, sin importarles nuestros delitos o nuestros pecados del pasado, pues llevan a los centros de rehabilitación lo que pudiera ser un pan dulce, llevan los sagrados y benditos alimentos. Es algo que se les agradece. Por eso quiero recalcar lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 3 del libro 2 de Tesalonicenses. Debemos siempre dar gracias a Dios. Ahora, dando continuidad, también es importante agradecerle a todas aquellas personas que por medio de las transmisiones en vivo, pues comparten este tipo de transmisiones. ¿Ande? ¿Cómo se llama? Ah, Gustavo Cano, hermano. Gustavo Cano. En Facebook. Le repito, es importante dar gracias a Dios también por todas aquellas personas que por medio de las transmisiones en vivo, pues van orando por nosotros. Aquellas personas que por medio de las transmisiones en vivo están al pendiente de algunos de sus familiares que se encuentran en centros de rehabilitación y que gracias a estas plataformas pueden darse cuenta, al menos de nuestro semblante, de cómo vamos nosotros recuperándonos poco a poco. Entonces, pues gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. Gracias porque yo sé que tú estás poniendo estas palabras que salen de mi boca para dar aliento, para llevar este mensaje a quienes lo necesiten. Voy a dar lectura al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 15 y 16, que dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesad nuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para ello es importante, no nada más para el caso de los adictos, sino para cualquier persona, independientemente de la religión, es importante, pues, humillarnos. El humillarnos no significa el que se rían de nosotros, ¿no? El humillarnos significa el que uno acepte nuestros errores de corazón, el que uno acepte a Cristo Jesús y a Jehová en nuestro corazón, y les pida a uno en oración que escudriñe nuestra mente y nuestro corazón. Porque solo ellos pueden escudriñar nuestra mente y corazón
Y de esta manera nuestra oración va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque ellos, al darse cuenta que nosotros estamos pidiendo nuestra oración de manera sincera, de manera humilde, de manera honesta, que queremos cambiar, entonces poco a poco Jehová y Cristo Jesús empieza a obrar en nuestra vida. Entonces no tiene que ser como aquella piedra que se avienta al agua, la cual produce ondas y esas ondas se van perdiendo poco a poco. Sino que nuestras oraciones tienen que ser eficaces. ¿Cómo? Pues siendo humildes, pidiendo con humildad, pidiendo con sinceridad, pidiendo con honestidad, también siempre y cuando nosotros estemos arrepentidos. Pero antes de pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestros delitos, es necesario y es importante que nosotros perdonemos a todas aquellas personas que nos hayan ofendido de cualquier manera, de manera física, de manera verbal, de manera psicológica, que nos hayan afectado. Es importante primero nosotros perdonar a todas aquellas personas para que de esta manera Cristo Jesús y Jehová vean que nuestro corazón humilde y sincero pues también se ha perdonado, ¿verdad? Para que nos puedan perdonar por todos nuestros pecados, por todos nuestros delitos, independientemente del delito o pecado que hayas cometido. Dios tiene un corazón tan noble, misericordioso, lo digo por experiencia, lo digo por testimonio, y repito, no por esto me considero ya una persona santa, no por esto ya me considero una persona que ha sido perdonada, liberada, al contrario, aún me falta mucho más por conocer de Dios, mucho más por alimentarme de su palabra. Y hay un versículo muy importante que dice, no solamente hay que ser oidores, o sea, no solamente hay que aprender de la Biblia, sino que también hay que ser hacedores. Y en este caso, pues Cristo Jesús, por alguna razón me puso acá para yo llevarles este mensaje a cada uno de ustedes. Entonces, cuando uno en oración también pide por los demás, no solamente por la familia, no solamente porque yo me encuentro en una situación económica inestable, o no solamente porque mi matrimonio se han rompido esos lazos, ¿no? O no solamente porque tengo algún problema de salud, no solo en esos casos nosotros pidamos en oración, sino que tiene que ser de nosotros un hábito el pedir día con día en oración por cada uno de nuestros seres queridos, agradecer por cada uno de los benditos y sagrados alimentos que consumimos, puede ser en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en la cena. Así también por cada una de las personas pedir, independientemente que nos hayan hecho daño, también pedir por ellos para que Cristo Jesús y Jehová toque su corazón, sea bondadoso y puedan también perdonarnos. Muchos que llegan al centro de rehabilitación, en mi caso en el que estuve, me tocó ver un caso de un compañero que llegó en estado alcohólico, llegó convulsionando, tuvo varias convulsiones. Y en mi caso me sorprendió realmente cómo los compañeros, sin ser de nuestra sangre, pues lo auxiliamos. Lamentablemente pues ya no estaba en nuestras manos, ¿no? Su estado de salud, tuvo que llegar la ambulancia, llegaron los de la Cruz Roja, lo llevaron al hospital, y pues allá con los cuidados pertinentes, con todo el medicamento y la ayuda profesional, pues el compañero pudo salvarse. Pero también lo que sí resultó, lo que me di cuenta, es que la oración de cada uno de los compañeros que nos reunimos y que empezamos a pedir por él, créanme que estoy seguro, por la gracia de Dios, que sí fue eficaz esa oración. Ahora, voy a darle continuidad a este testimonio con poder, dando lectura al libro de Hebreos capítulo 10, versículo 32. Que a su santa letra dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, tuvisteis gran combate de padecimientos. Muchos dicen que tenemos que olvidar nuestro pasado, que no debemos de fijarnos en nuestro pasado para poder estar en el presente y de esta manera forjar un futuro. Yo opino de manera humilde que en ocasiones sí es necesario, ¿no? Sí es necesario el ver a nuestro pasado. ¿Para qué? Para reconocer nuestros errores, para no volver a cometer esos mismos errores que nos llevan a lo que actualmente estemos padeciendo, a lo que actualmente estemos sufriendo. En mi caso, estando en el centro de rehabilitación, pues yo me daba cuenta, ¿no?, cómo varios compañeros se arrepentían por lo que habían hecho, por lo que habían consumido. Entonces yo decía, bueno, entonces sí es necesario el acordarnos para ya no volver a cometer esos errores. Para el caso de los que consumimos cristal, pues es necesario a veces cuando se nos presenta
a algún dealer, alguna persona que llega a ofrecernos cierta sustancia, o alguna persona que llega a ofrecernos una chela, una caguama, pues llegar a recordar, ¿no? Porque nosotros ya pasamos por un proceso muy doloroso, ya pasamos por semanas, por meses, en un lugar donde pues gracias a Dios llegamos a poco a poco recuperarnos, pero ese tiempo, pues no es que se haya perdido, sino que ese tiempo pues lamentablemente no pudimos estar con nuestros seres queridos, ¿verdad? Ese tiempo pues igual muchas veces para nosotros nos sirve para que valoremos lo que hay allá afuera. Entonces yo decía, sí es importante cuando alguien te llegue con una bolsita de cristal, de piedra, una bolsita de marihuana, de lo que sea, una caguama, una chela, pues que analices 2 veces antes de, o que la pienses 2 veces. ¿Por qué? Porque por esa bolsita que aceptaste, te llevó a un proceso donde sufriste bastante. Los procesos, créanme, no son nada fáciles, se los digo por experiencia. Ahora, voy a dar, esto sí lo dejo a criterio de cada uno de los compañeros que son adictos. Tal vez muchos no van a entender esta parte, ¿no? Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Versículo 9 dice lo siguiente. La Santa Letra dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Amén. Bueno, miren, en ocasiones muchas personas que nos ven a nosotros los adictos, varios pues nos toman a locos. Y en cierta parte los efectos independientemente de la sustancia, es que empiezan a actuar de manera negativa en nosotros, principalmente en el sistema nervioso, en el sistema neurológico. Pero quienes han leído la Biblia, en Efesios 6:10 al 20, menciona lo que es la armadura de Dios. Y en Efesios 6:14 menciona que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, para quienes sean, ya sea católicos, cristianos o de cualquier religión, y tengan algún familiar que esté pasando por alguna adicción, por el alcoholismo, tomen este tema con mucha seriedad, con mucha importancia. Es necesario que ustedes apoyen de manera moral a su familia, que traten de evitar algunas palabras que muchas veces están dopados, para nosotros duele mucho, como la palabra loco, la palabra bueno, ustedes sabrán qué palabras, ¿no? Igual para aquellas personas de la sociedad, vecinos, traten de evitar ese tipo de palabras, porque quien está dopado es muy fácil que se deprima bastante y que sienta que está siendo atacado. Empiezan lo que son los delirios auditivos, delirios visuales, delirios de persecución, y muchas veces cuando estos tipos de delirios son inducidos de manera inconsciente, de manera incluso hasta de manera voluntaria, cuando estos delirios son inducidos, afectan mucho más a la persona que está dopada o quien está sufriendo de una adicción. ¿Por qué? Porque en vez de estarle ayudando, lo que hacen es que su consumo incremente, que ese tipo de delirios sean más progresivos, sean más constantes, y que empiecen su mente a crear una realidad que pues, bueno, algo irreal, ¿no? Que no existe. Entonces, les digo, para quienes profesen alguna religión y tengan una Biblia, es importante que lean Efesios 6, del 10 al 20, para que puedan entender un poco de esta parte. En mi caso, me costó muchísimo trabajo, me costó bastantes semanas el entenderlo, pero poco a poco fui encontrando respuestas, dando lectura a la Biblia, compartiendo experiencias con cada uno de mis compañeros, recopilando información de por qué a mí me estaban pasando ciertas situaciones, porque a ellos igual. Como que haciendo una recopilación, no para hacer ninguna tesis, pero sí para tener información adecuada, para tener información importante, y de esta manera pues poder ayudar
a quienes están pasando por una situación similar. Bueno, lamentablemente en la vida no todos tenemos esa oportunidad. No todos tenemos esa oportunidad de poder llegar a un centro de rehabilitación cristiano. Muchos son llevados a diferentes centros de rehabilitación donde el trato no es digno, donde el trato es inhumano. He escuchado por voz de mis compañeros, que ellos han pasado varios procesos en otros centros, y les cuento el caso de algunos compañeros. Mencionaban que llegaron a un centro donde les daban un frasco de metal, más o menos de este tamaño, donde ahí les servían la comida. Después de comer tenían que lavar ese recipiente para que, por si les daban ganas de ir al baño, tenían ellos que ocupar ese mismo recipiente donde antes les habían servido la comida. O sea, realmente, díganme, si no es algo, es un trato inhumano. En mi caso, en mi opinión personal y humilde, para mí eso no es justo. ¿Por qué? Porque si van a ingresar a una persona, a un familiar, se supone que van con la intención de que se recupere y no de que salga con un resentimiento pues mucho mayor, ¿no? Tal vez pues para algunos iba a funcionar. ¿Por qué? Porque no van a querer nuevamente que los internen para volver a pasar por eso mismo. Les repito, un recipiente donde comen y un recipiente donde defecan, pues realmente no me lo imagino, pero sí pues sí, no, bueno, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Contaba otro compañero que los encadenaban y así boca abajo los chopeaban en una cisterna. Agarraban y de momento los dejaban caer hacia la cisterna, hacia el agua bien fría, y los chopeaban, los subían, los volvían a dejar caer, como ese tipo de castigos. Gracias a Dios, pues yo llegué a un lugar, un centro cristiano donde no hay este tipo de castigos, hay otro tipo de castigos para los que somos renuentes, los que no queremos obedecer alguna indicación por parte de los que administran o por parte de los apoyos de ese centro de rehabilitación. Todavía los castigos pasan, sentadillas, no sé, sentadillas o correr un ratito, todavía son castigos que pasan, ¿no? Que no son tan inhumanos como otro tipo de castigos de otros centros. No menciono centros para pues no entrar en controversia. Bueno, ahora, lo que les decía, no todos tenemos esa, gracia de Dios, esa oportunidad de llegar a un centro cristiano. También depende mucho de cada uno de nosotros, depende de la voluntad para poder salir adelante y en algún momento dejar esa adicción. A veces, aunque no debiera ser así, pero a veces es necesario 2, 3, 4 recaídas. Digo, no debiera ser así, pero a veces es necesario, porque como adicto lo repito y lo reafirmo, que en ocasiones tal vez nuestro primer proceso no nos va a servir. En el segundo, posiblemente apenas estemos nosotros pues entendiendo las razones por las cuales ya debemos de dejar ese tipo de sustancias. En el tercer proceso, en mi caso, que fue un centro cristiano, pues aceptar, en este caso, aceptar a Dios en mi corazón, pedirle que se haga su voluntad, pedir que ponga palabras de bendición en mi boca, que quite de mi mente todas aquellas malas ideas, todo aquello que pues me hacía pecar, ¿no? Todas aquellas malas ideas, que las despeje, para yo así poco a poco empezar a ser una buena y una nueva persona. ¿Por qué? Porque si les contara mi pasado, créanme que pues no es grato, ¿verdad? No me enorgullece, pero sí es necesario que yo lo diga, porque fui una mala persona. Fui una mala persona que ofendió a muchos más, a mi prójimo, ofendí a mi familia, y pues de eso estoy muy arrepentido, y pues siempre voy a estar arrepentido, más sin en cambio trato de cambiar para pues ser una mejor persona, ¿no? Tal vez no una persona perfecta, pero sí una mejor persona. Ahora, decía yo que no todos tenemos esa oportunidad de ser rescatados por Dios, no, de ser escuchados. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28, a su santa letra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Miren, hay una parábola en un libro de la Biblia donde menciona que
que un pastor tiene 100 ovejas, de las cuales de las 100 ovejas se le perdió una. ¿Qué es lo que hace este pastor? Que deja las 99 ovejas para ir en busca de una. Yo creo que nosotros lo haríamos. Nosotros como padres lo haríamos. Si nosotros, un ejemplo, si tuviéramos 5 hijos y 4 de nuestros hijos van por buen camino, a nuestro otro hijo vamos a ir para tratar de rescatarlo independientemente de lo que esté pasando. Por eso Cristo Jesús y Jehová pues nos ha rescatado, o en mi caso me rescató de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil. Entonces muchos tenemos esta oportunidad, ¿no?, de ser redimidos, de ser perdonados, para cambiar, para ser unas buenas personas. Y pues si es la voluntad de Dios, pues ser sus siervos, ser sus apóstoles, ser sus servidores, para pues de alguna forma pues obrar y tener alguna influencia en aquellas personas que lo requieren, en algunas personas que estén afligidas, que estén deprimidas, que estén pasando por una situación similar. Hay personas que tienen el poder de sanación, hay personas que son bendecidos y que llevan la palabra de Dios, que predican. Me refiero específicamente a los pastores. Es un proceso, no es fácil. Les repito, yo no me considero santo, pero espero en Dios poder servirle, aunque no sea yo perdonado por Él, aunque me mande al Hades, al Seol, al infierno. Pero lo que yo quiero es servirle a Dios. ¿Para qué? Para romper esas cadenas, esos grilletes, esa maldición generacional de la tercera, cuarta generación. Lo que yo quiero es que mi hijo sea salvo, quiero que mis nietos sean salvos. ¿Por qué? Por eso trato de ser una mejor persona. Ya no para yo ser perdonado, porque difícilmente puede ser que lo sea, ¿verdad? Sin embargo, les repito, la Biblia es un libro que por más de 3000 años ha prevalecido, por más de 3000 años ha querido ser destruido, y sin embargo aún está presente, y en muchas religiones es aceptada esta Biblia, este libro, en muchas religiones. Entonces, les sugiero que en sus casas tengan este libro y que poquito a poquito vayan leyendo. A mí, en mi caso particular, lo que sí me funcionó es empezar a leer Salmos y Proverbios. No tenía yo el hábito de la lectura por la Biblia. Al empezar a leer el primer libro, que es Génesis, después Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés en el año 1446 aproximadamente antes de Cristo. Cuando empecé a leer estos 5 libros, realmente a mí me daba flojera. Lo que hacía era saltarme de un libro a otro, de un capítulo a otro. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Pero cuando uno en oración le pide de manera humilde a Dios, a Cristo Jesús o a Jehová, le pide uno que nos dé entendimiento, que nos dé comprensión, que nos dé discernimiento para escudriñar la Biblia, poco a poco nosotros vamos a ir alimentándonos de esa palabra, para que en el momento menos esperado nosotros podamos compartir esa palabra. Bueno, les repito, que muchos de nosotros, igual hay pastores que son exadictos, tuvieron que pasar por un proceso muy difícil, que actualmente son pastores. Pues ellos igual no fueron rescatados, fueron redimidos, fueron sacados de lo más vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil, y actualmente ellos tienen una fortaleza. Dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces sí es necesario tomar en cuenta estos versículos para que poco a poco nosotros nos vayamos alimentando de esa fuerza espiritual, ¿no? Y podamos combatir a lo que dice en Efesios 6, capítulo 6, versículo 14, para que podamos combatir a lo que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, para que podamos combatir hasta el mismo Satanás, a cualquier ser maligno de energía negativa, de energía que quiera destruirnos, que quiera vernos mal. Entonces, sí es importante el alimentarnos de manera espiritual para nosotros estar preparados, y de esta manera nosotros, con la ayuda de Cristo Jesús, pues tener la autoridad para poder reprender a todos estos seres malignos, ¿verdad? Amén, Señor.
tengo más capítulos. Es un tema que preparé como un resumen para no hacer más larga esta transmisión, porque ya se cansó la persona que me está ayudando a... Ya te doy un abrazo como recompensa. Dice, bueno, miren, voy a hablarles un poquito de Efesios 6:10 al 20. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Habla sobre la armadura de Dios para poder nosotros combatir a principados, potestades, a gobernadores de las tinieblas, a huestes espirituales. ¿Cómo? Cuando tú te humillas, cuando tú entregas tu vida a Dios, cuando lo aceptas en tu vida, en tu corazón, cuando Él escudriña tu mente y corazón, cuando Él se ha dado cuenta, cuando Él ha incluido su oído para oír tus oraciones, cuando Él, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, decide ayudarte, entonces tú puedes empezar poco a poco a portar lo que es la armadura de Dios. Eso lo pueden leer en la Biblia, en el libro de Efesios, del capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno carga una mochila, una mochila y uno va por la vida diciendo mentiras, entonces todas estas mentiras se van a la mochila, se van poco a poco a la mochila, y con el tiempo es un pesar, llega a nuestro corazón, a nuestra mente, todo eso que hicimos mal, llegan los remordimientos, y por lo tanto pues empezamos a deprimirnos, empezamos a llorar, empezamos a arrepentirnos. Pero antes de que sea demasiado tarde, tenemos que hacerlo, pues, si es posible desde ahora. Si es posible desde ahora, debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no sabe en qué momento va a llegar el momento en el que tenemos que presentarnos a Dios. O sea, cada uno de nosotros no sabe en qué momento va uno a fallecer. Y cuando eso pase, cuando estamos ante los ángeles, ante Cristo Jesús y ante Jehová, y si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, nosotros no vamos a poder reclamarle ni a los ángeles, ni a Cristo Jesús, ni a Jehová. No vamos a poder reclamarle, yo no te pedí nacer, esta persona me hizo esto, yo por eso me desquité, por eso tomé venganza, por eso tomé justicia por mi propia mano. No podemos nosotros poner ningún pretexto. No podemos nosotros reclamarle porque nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida, porque en el pase de lista no seamos nombrados. No podemos reclamarle. Tanto podemos fallecer en un ratito, podemos fallecer el día de mañana, y si nosotros no nos arrepentimos, les aseguro que el sufrimiento en el Seol, en el Hades, en el infierno, que es lo mismo, solamente son sinónimos en diferentes idiomas, les aseguro que ese sufrimiento va a ser eterno. Entonces, si aún estás vivo, si es posible, arrepiéntete ahorita y pídele perdón a Dios. Pero antes de pedir perdón por todos tus pecados, perdona tú a los que te han ofendido. Lo que les decía, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nosotros, un ejemplo, lo de la mochila, cuando nosotros vamos llenando esa mochila con mentiras, vamos llenando esa mochila porque fuimos haciendo daño a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Con el tiempo esa mochila pues, nos va a pesar bastante, que va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder, y si es demasiado tarde, lo que les decía, al Hades, Seol o infierno. Sin embargo, si aún estamos a tiempo, y si leemos este manual de vida, créanme que vamos a tener un pase a la vida eterna. Entonces, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando tú empiezas a ser honesto con tu prójimo, cuando empiezas realmente a cambiar, cuando tú tienes ceñido tu lomo con la verdad, entonces empiezas a tener otro panorama, otra visión, otra perspectiva, y empiezas a ver las cosas de otra manera, ¿no? Con justicia. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, tu caminar por la vida, por el tiempo de vida que te reste, va a ser ligero. Vas a tener una tranquilidad que no se puede describir, más que solo se puede sentir si tú aceptas a Dios en tu corazón, en tu vida.
Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tú tienes fe en Cristo Jesús, cuando tú tienes fe en Jehová, en que es el Todopoderoso, que es bondadoso, que es misericordioso, cuando tú tienes fe en Él, esa fe te produce paciencia. La paciencia te produce esperanza. Y toda esa perseverancia tiene un galardón. Entonces, cuando tú tienes fe, difícilmente todos aquellos ataques pudieran ser de personas, pudieran ser de seres que muchas veces no vemos, no logramos percibir con nuestra vista, pero que están presentes tratando de que nosotros cometamos error tras error, pecado tras pecado. Cuando tú quieres cambiar de verdad, son más frecuentes ese tipo de ataques, pero cuando tú tienes fe, créeme que ese escudo te va a fortalecer para que todas aquellas saetas, todos aquellos dardos de fuego no te puedan perjudicar. Ahora, dice, ocupar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco. Entonces, en cada oración es importante que nosotros pidamos que de nuestra mente se despejen todas aquellas malas ideas de codicia, aquellas malas ideas de deseo hacia, pudiera ser un hombre, pudiera ser una mujer, a todas aquellas ideas de fantasía, lo digo por mí, ¿no? A todas aquellas ideas de ver programas que nos llevan a la perdición, que nos hacen seguir pecando, que nos hacen fornicar, que nos hacen cometer delitos como pudieran ser el robar, el seguir drogándonos, el seguir tomando, el juntarnos con personas que nos van a llevar a una mala vida, a un mal camino. Entonces debemos de pedir nosotros que sea despejada nuestra mente de todos aquellos malos pensamientos, y que de nuestro corazón solamente fluya bondad, solamente fluya amor hacia el prójimo. Cuando tú no quebrantas los mandamientos, los 10 mandamientos, cuando tú solamente entregas tu vida, cuando tú solamente honras, cuando tú solamente alabas, cuando glorificas a Jehová y no idolatras a cualquier otro personaje, entonces no estás quebrantando lo que es el primer mandamiento. Posteriormente, cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces de igual manera estás obedeciendo un segundo mandamiento. Cuando pasa todo lo contrario, pues muchas veces dejamos de desobedecer a nuestros padres, a nuestra madre, cuando nosotros empezamos a idolatrar a otros personajes que ni siquiera no tienen nada de santos o de santa. Lo digo con todo respeto para todos, no quiero ofender a nadie. Cuando pasa esto, pues poco a poco empezamos a quebrantar los mandamientos y un pecado nos lleva a otro. ¿Cómo? Hace unas semanas fui a visitar un centro, un AA, pues donde ahí expresaba un joven, dice, yo por deshonrar a mi padre y a mi madre, decía él, yo por deshonrar a mi padre y a mi madre, muchas veces no les destinaba 15 o 20 minutos en aquellos consejos que me querían dar, en aquellos regaños que ellos me querían dar, pero todos esos regaños, todos esos consejos eran para mi bien. Por no escucharlos, por no honrar a mi padre, por no honrar a mi madre, ¿qué pasó? Actualmente estoy en este AA, escuchando en tribuna a diferentes personas que ni conozco, a diferentes personas que ni se preocupan por mí, a diferentes personas que no son de mi sangre, y si tengo que estar sentado en este lugar al día de 10 a 12 horas sentado, escuchando a personas que ni conozco, cuando en mi hogar, mi mamá, mi papá, solamente me daban consejos, solamente querían lo mejor para mí, y yo despreciaba esos 15 o 20 minutos. Entonces, cuando uno se aleja, cuando uno se separa de la mano de Dios, pues igual no empezamos a quebrantar este mandamiento que es el honra a tu padre y a tu madre. Empiezas a hurtar, a otros pues llegan a matar, es un pecado tras otro, un delito tras otro. Sin embargo, pues aún estamos a tiempo, creo yo, de poder cambiar.
Les repito, no me considero una persona santa, aún estoy en proceso, es un proceso muy difícil, como adicto lo digo. En ocasiones todos los métodos no funcionan para todos igual, para algunos pudiera funcionar el ir dejando de manera gradual, en otros es necesario solamente un proceso para poder cambiar, pero todo depende también del historial del adicto, todo depende del apoyo del familiar. Hay adictos que llevan recién unos meses consumiendo, ya vemos adictos que llevamos ya un historial de años. Entonces, por eso les digo, no para todos funciona el mismo método. Tenemos, pues, nosotros como adictos primero reconocer que estamos mal, aceptar la ayuda de Dios principalmente, aceptar la ayuda de la familia, entregarnos a Dios, hacer su voluntad, para que poco a poco en nuestros ámbitos que hay alrededor, en nuestro entorno, en el entorno familiar, en la salud, en la economía, en lo laboral, pues poco a poco se empieza a armonizar y nosotros vayamos viendo ese cambio, toda esa obra de Dios en cada uno de nosotros, y créanme, por experiencia se los recomiendo, es efectivo. Es mucho más efectivo. Los centros como quiera son medios, un centro no te va a cambiar. Un centro de rehabilitación, independientemente del que sea, no te va a cambiar, amigo, no te va a cambiar, amiga, no te va a cambiar familiar de algún adicto, no lo va a cambiar. Solamente es un medio para abstenerse a consumir por cierto tiempo en lo que termina el proceso. Lo que sí te va a cambiar es la voluntad, lo que sí te va a cambiar es el amor hacia Dios, es su gracia, es su bondad, es su misericordia. Lo que sí te va a cambiar es el apoyo moral y el amor que se demuestra por la familia. Solamente de esa manera uno puede empezar a cambiar. Les doy gracias a cada uno de ustedes por pues, haberme escuchado, ¿no? Quienes vean posteriormente esta transmisión, les recomiendo, les sugiero compartir con aquella persona que esté pasando por algún momento de adicción, de drogadicción, de rebeldía. Si conocen alguna persona que tenga algún familiar por alguna situación similar, compártanle este video. Por eso digo que es un testimonio con poder. Hagamos llegar este mensaje que no es por parte mía, sino que es por parte de Dios, para poder rescatar a todas aquellas almas que se encuentren perdidas, para poder regresarlos al camino, al sendero del bien. Dice, quiero repetir el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dios les bendiga, señoras y señores, hermanos en Cristo. Me despido, hasta luego y gracias.